Hola jóvenes de prepa. Continuando con el estudio de materia y energía de Química 1, hoy veríamos las propiedades de la materia. ¿Qué es una propiedad? Por ejemplo, les digo a mis alumnos, este plumín es de oro puro. Y de inmediato me dicen, no es cierto, profesor, ese plumín no es de oro. Y les digo, ¿por qué no es de oro? Pues porque su apariencia es plástico. Entonces, una propiedad de la materia son las características que permiten identificar a la materia, a una sustancia, a un compuesto. Las propiedades de la materia se dividen en dos, que pueden ser intensivas, que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la densidad. Da lo mismo medir la densidad en el agua de mar en la superficie que a 10 metros de profundidad o a 50. La densidad no cambiaría. Temperatura. La temperatura igual no importaría la cantidad. Y en las extensivas sí, dependen de la cantidad de materia, por ejemplo la masa y el volumen. Propiedades de la materia se dividen en tres: propiedades químicas, físicas y organolépticas. Las propiedades organolépticas las percibimos con nuestros órganos de los sentidos, con la nariz, el olor, con los ojos, el color, con las papilas gustativas de la boca, el sabor, la textura, por medio del tacto, ¿verdad? Serían propiedades organolépticas por los órganos de los sentidos. Las propiedades físicas, que son la mayoría, tenemos la densidad. La densidad quiere decir la cantidad de masa por unidad de volumen. Por ejemplo, el agua, su densidad es muy cercana a 1. Un gramo mide 1 mililitro. Un mililitro, su masa es 1 gramo. Punto de ebullición, punto de fusión, punto de humo para los aceites, para cocinar, solubilidad, elasticidad, permeabilidad, fragilidad, dureza, viscosidad, que es muy importante en los aceites para vehículos, para transmisiones, motores, ductibilidad. Esta propiedad tiene que ver con la propiedad de los metales para hacer láminas delgadas y que puedan ser resistentes. Maleabilidad, hacer láminas; ductibilidad, hacer cables resistentes; conductividad térmica y eléctrica; sublimación, magnetismo. Serían algunas de las propiedades físicas. Y en las propiedades químicas tenemos la oxidación, la reducción, combustión o combustibilidad, corrosión, acidez, alcalinidad y el potencial de ionización, que tiene que ver con que un átomo pueda separar el electrón de otro átomo. Esto se debe a una propiedad periódica llamada electronegatividad. Si quisiéramos pesar un átomo en una balanza, no tendría la capacidad, la sensibilidad para pesar un átomo. Entonces, ¿cómo se miden los átomos? Para eso se utiliza mol y número de Avogadro. Mol viene de la palabra molde y fue ideado por un profesor de química en Italia llamado Amadeo Avogadro, que hizo un molde y lo llenó de átomos de carbono y pesó 12 gramos mol o 12 gramos
en el molde y cuantificando matemáticamente la cantidad de átomos, se estableció que era 6.023 por 10 a la 23 átomos en una mol. Cada elemento químico tiene diferente masa atómica. La masa atómica es la suma de protones y neutrones. Dado que los electrones son tan pequeños que pueden considerarse bien como materia o como energía. Eso da lugar a algo conocido como dualidad onda-partícula. Y la masa de protones y neutrones es cerca de 2000 veces más grande que la del electrón. Por eso la masa del electrón, para fines de cálculo, no se considera. En la tabla periódica de los elementos que veremos más adelante, están acomodados los elementos químicos en base a su número atómico y también a su masa atómica. La masa atómica es aproximadamente el doble que el número atómico. Listo. Gracias.